Existen dos puntos singulares en los cuales coexisten tres fases, como son el punto triple a menos 56,6 grados centígrados y 5,2 bares absolutos, en el cual las tres fases sólido, líquido y vapor coexisten, y por otro lado el punto crítico a 31 grados centígrados y 73,6 bares, que indica el valor límite por encima del cual no podemos diferenciar entre líquido y vapor, lo que se conoce como estado supercrítico del CO2. En la gráfica que ves en la imagen se representa el diagrama presión-entalpía muy utilizado en refrigeración, el cual ha sido extendido para ver el comportamiento del CO2 en estado sólido y supercrítico. Las áreas coloreadas indican los diferentes estados del CO2, nombrados como vapor, líquido, sólido y supercrítico. Para el uso del CO2 como refrigerante, por la parte baja del diagrama está limitado por la línea del punto triple, que marca el límite entre el equilibrio líquido-vapor y el equilibrio sólido-vapor, y por la parte alta se ven limitadas por el punto crítico, a partir del cual no es posible condensar el CO2. Así pues, por debajo de 5,2 bares absolutos, 71,5 psi, comienza a producirse la solidificación del CO2. En esta zona de estado bifásico de sólido-vapor, cuando el CO2 se encuentre en el centro, tendrá el 50% de sólido y el otro 50% de vapor. Si se le quita calor al CO2, se forma más cantidad de sólido, el punto de funcionamiento se desplaza hacia la izquierda, y si le aportamos calor, disminuye la cantidad de sólido y aumenta la de vapor, el punto de funcionamiento se desplaza hacia la derecha, hacia la zona de vapor. Imagínate que en el evaporador, donde el CO2 puede estar en una temperatura de menos 40 grados centígrados, menos 40 grados Fahrenheit y 10 bares, 145 psi, se produce debido a una fuga una liberación súbita de CO2 al exterior del circuito a la presión atmosférica. Como en el evaporador hay una mezcla de líquido y vapor, al salir al exterior a una presión absoluta de 1 bar, se expansiona enfriándose rápidamente hasta alcanzar los menos 56,6 grados centígrados, y al disminuir la presión por debajo de 5,2 bares se forma CO2 sólido, lo que se conoce como hielo seco. En estas condiciones se podría formar un tapón de hielo sólido, el cual puede bloquear la zona de salida y provocar lanzamientos de hielo sólido por efecto de la presión, pero también se podría producir una salida de sólido como si fuese un chorro de arena. En otro caso, se ha comprobado que una fuga en la línea del líquido, por ejemplo, en una pequeña válvula de bola, se puede autosellar debido a la formación de sólido en el proceso de expansión. Todo esto con una mínima fuga de refrigerante. En este vídeo producido por Danfoss muestra las diferentes fases del CO2 como refrigerante y cómo los cambios de fases ocurren alterando la presión o la temperatura. Para ello se utilizará la maqueta que puedes ver en la imagen, donde hay un cilindro con una mirilla que está provisto de dos válvulas, una para el llenado con líquido de CO2 y otra para el vaciado de vapor de CO2. Como ves, dispone también de un sensor de temperatura y un transmisor de presión, así como un elemento calefactor. En primer lugar, se parte con el cilindro cargado con CO2 en estado líquido a una temperatura ambiente de 20 grados centígrados, 68 grados Fahrenheit, a la cual tiene una presión absoluta equivalente de 57,2 bares, 829,6 psi. Al abrir las válvulas de vaciado de vapor y llenado de líquido, se va elevando el nivel del líquido dentro del cilindro. Y cuando esté suficientemente lleno, ambas válvulas de vaciado y carga se cerrarán. Cuando se alcance el equilibrio entre el vapor y el líquido contenido en el cilindro, dicho estado es representado en el diagrama mediante la cruz sobre la línea del líquido vapor. Ahora la válvula de vaciado de vapor se abre para liberar CO2 en estado de vapor. La presión y por lo tanto la temperatura del CO2 líquido cae rápidamente a medida que se evapora para producir más vapor, ya que quiere seguir manteniendo el equilibrio entre el líquido y el vapor. El punto triple es alcanzado al reducirse fuertemente la presión y la temperatura. En el punto triple coexisten simultáneamente en equilibrio los tres estados sólido, líquido y vapor.
Como la presión continúa cayendo por debajo del punto triple, solamente los estados sólido y vapor están presentes dentro del cilindro. El CO2 sólido comienza a formarse a medida que la presión y temperatura disminuyen por debajo del punto crítico. El estado sólido de CO2 es conocido como hielo seco y tiene una temperatura superficial de -78,4 grados centígrados en las condiciones de presión y temperatura atmosféricas. La presión dentro del cilindro es ahora aproximadamente igual a la presión atmosférica de un bar absoluto. La válvula de vaciado de vapor es cerrada y la temperatura en el interior del cilindro está ahora por debajo de la de ambiente, por lo que el CO2 absorberá calor de los alrededores. Las condiciones del punto triple son restablecidas tan pronto como el CO2 en estado sólido se derrita y se eleve la temperatura y se alcance el equilibrio entre el líquido y vapor del CO2. Por otro lado, para definir el estado supercrítico, en la siguiente secuencia, el cilindro es rellenado otra vez con CO2 en estado líquido bajo las mismas condiciones que antes. Ahora el CO2 se irá calentando para incrementar su temperatura y presión. La densidad del vapor del CO2 comparada con la del líquido va a ir aumentando a medida que aumenta la presión y la temperatura. Como puedes ver, la distinción entre las dos fases líquido y vapor va paulatinamente desapareciendo a medida que se acerca al punto crítico, hasta que solamente un estado exista en la zona supercrítica. En el punto crítico, la densidad del líquido y vapor son iguales y tienen un valor de 468 kilos por metro cúbico, del mismo orden que muchos líquidos, pero es casi 2,5 veces más alto que la densidad del vapor del CO2 en el punto de partida de 20 grados centígrados. Ahora el CO2 está en el punto crítico y con un pequeño aumento de temperatura, todo el CO2 presente en el cilindro se encuentra en estado supercrítico. En este estado, el CO2 tiene algunas propiedades interesantes y fáciles de usar. Su alta densidad le da propiedades de un líquido, sin embargo, su viscosidad es más baja que la mayoría de los líquidos. Estas propiedades han llevado a un gran interés en el uso del CO2 como refrigerante en el estado supercrítico. El cilindro calentado es aislado y la presión del CO2 es reducida mediante la apertura de la válvula de vaciado de vapor. La temperatura del CO2 disminuye simultáneamente. Cuando el punto crítico es alcanzado, la distinción entre el líquido y vapor empieza a ser evidente otra vez. La presión sobre el CO2 líquido se reduce aún más al expulsar más vapor a través de la válvula de vaciado, hasta que una vez más el cilindro contenga líquido y vapor en equilibrio.